¿Qué tal? Bienvenido, les saluda Claudia Palacios. Un libro muy oportuno para entender todo lo que está sucediendo, cómo se pueden estar dando las discusiones para ver si hay renegociación o no del acuerdo de paz. Es de la periodista, la colega Marisol Gómez Giraldo, se llama La historia secreta del proceso de paz, y es que yo creo que de las periodistas colombianas que cubrimos el proceso, ella fue la que estuvo más metida mirando el día a día de esa negociación. Por eso, Marisol, bienvenida. Gracias, Claudia. Muy buenas noches, y bueno, sí, hablemos un poquito de cómo se concibió esta historia, sí, y un poquito qué fue lo que pasó detrás de la realidad visible del proceso de paz. Marisol, antes de entrar en la materia del libro, yo quiero preguntarle dos cosas. Uno, si usted esperaba que el no ganara. Dos, ¿qué cree que va a pasar ahora en esas negociaciones de los delegados Santos Uribe? Bueno, yo creo que no, yo no esperaba que el no ganara. La verdad sí pensé, por el termómetro de la calle, ¿sí?, que era muy posible que fuera muy apretada la diferencia con el sí, pero a la inversa, es decir, que ganaba el sí con un margen muy estrecho frente al no. Y vuelvo y repito, por el termómetro de la calle, porque la verdad cuando uno hablaba con la gente de la calle no se parecía nada a lo que uno veía a lo que mostraban las encuestas. Mucho inconformismo en la calle, mucha fatiga con las FARC, pero sobre todo, Claudia, yo sí sentía que la gente le costaba mucho hacerse la idea de que los jefes de las FARC no tuvieran pena, privacidad de la libertad, y adicionalmente que fueran al Congreso. Digamos que hay un grupo de colombianos muy grande y era el de la calle, sí, yo sentía eso, yo incluso hice un análisis el día anterior, en el tiempo, donde yo decía, el margen sí importa, porque realmente si hubiera ganado el sí, con el margen tan estrecho y que quedó todo esto, pues la polémica hoy sería exactamente igual, con la diferencia de que no estaba en cuestión el acuerdo de paz, pero la polémica el gobierno lo estaría implementando bajo un gran inconformismo. Exactamente, bajo una fuerte polarización, porque la mitad del país habría dicho, no estamos de acuerdo. Bueno, y ahora, ¿usted cómo ve las posibilidades realmente de renegociar con unas posiciones tan contundentes y radicales como las que hemos visto del presidente Uribe, del ex procurador Ordóñez, pero también de las FARC? Es que aquí lo que le importa a la gente es que las FARC vayan a la cárcel, es que las FARC no hagan política. Y las FARC siempre han dicho, no negociamos para ir a la cárcel. ¿Usted ve a las FARC cediendo en ese punto? Sí, yo lo que creo es que en un momento de estos, digamos que no quiero pecar de ingenua, pero sí creo que en un momento de esto lo que importa mucho es lo que está pasando en la calle, porque yo creo que eso, no solo la movilización ciudadana, sí tiene efecto sobre las FARC. Y si usted se da cuenta, Claudia, el primero que llamó a la movilización ciudadana fue Timochenko, dijo la movilización de la gente, y a ellos les hace mella, un poco tarde, porque creo que tuvieron que haber reaccionado cuando la gente decía, a ver, queremos ver a los jefes de las FARC pidiendo perdón, queremos ver a los jefes de las FARC pidiendo menos de lo que la gente consideraba que debía dárseles. En fin, lo que yo creo es que en todo caso las FARC sí le ponen demasiada fe al tema de la movilización. Yo creo que es... Pero porque las FARC, no entiendo, o sea, las FARC asumen que si hay movilización ciudadana es a favor de ellos. Creo que las FARC asumen que si hay movilización ciudadana va a haber una presión para los del no. Creo yo que también piensan eso, pero lo que tienen que poner en la balanza es que la presión es para que no haya más guerra, simplemente es para eso, y entonces para que no haya más guerra, pues obviamente le toca ceder al gobierno, le toca ceder a las FARC, le toca ceder a los del no, y ahí donde yo también, como usted, veo la cosa muy complicada, porque hoy estamos en los extremos, es decir, esto es inmodificable y esto tiene que renegociarse todo, estamos en un par de extremos muy complicados. Ahora, el tema es el tiempo, ¿no? Porque si pudiéramos seguir así como estamos, en que no hay bombardeos, en que no hay ataques de la guerrilla a la fuerza pública ni a la población civil, etcétera, bueno, muchos dirán, lo siguen haciendo, pero si pudiéramos seguir así como está, uno diría, bueno, pues que se tomen el tiempo para negociar que necesiten para que salga otro mejor acuerdo posible. Pero usted, ¿cómo ve a las FARC aguantando el uso de los fusiles en este periodo? ¿Por cuánto tiempo lo pueden aguantar? Yo realmente creo que eso no es sostenible a largo plazo, y no por los jefes de la FARC propiamente, sino porque es que los jefes de la FARC tienen una tropa con incertidumbre, tiene una tropa también que va empezando a irritarse, y adicionalmente yo creo que para el país es muy complicado un cese bilateral del fuego muy largo si no hay una negociación de por medio. Es decir, es que lo que uno ve hoy, si las posiciones se mantienen como están hoy, esto va a ser una negociación
muy larga, no vamos a decir como la de 4 años como la que fue la de La Habana, pero es una negociación muy larga, probablemente con la mente puesta en las elecciones del 2018, es decir, con los intereses políticos por encima del interés de la paz. Entonces yo creo que todo eso complica mucho la situación. ¿Usted ve a las FARC cediendo en el punto de ir a la cárcel? Yo no sé exactamente si cediendo en el punto de ir a la cárcel, pero yo sí creo que la presión ciudadana, así como ellos, digamos, apelan a la presión ciudadana para que reaccionen los del no, creo que también tiene que haber un momento en que se concientizan de que la presión ciudadana también es para las FARC. Y aquí pues sí hay que reconocer que media Colombia está esperando que las sanciones para las FARC sean distintas, aunque yo sí debo decir, Claudia, que pues que la negociación con las FARC en el tema de justicia fue tan difícil, fue la más difícil, se llevó 1 año y medio, es decir, estamos otra vez en el mismo punto en que estaba la negociación cuando comenzaron el gobierno y las FARC a forcejear el punto de justicia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que al gobierno de Juan Manuel Santos, a sus negociadores, les tocó muy difícil cuando empezaron a hablar con las FARC de que tenían que pagar una pena privativa de libertad para que esto fuera sostenible ante el mundo y ante el país. Y al final pues se terminaron inventando una fórmula judicial de justicia restaurativa que es sanción, una restricción de movilidad como sanción, digamos, más parecida a la restricción a la restricción de libertad, pero eso no dejó contento al país, evidentemente. Pues aquí ya me meto en su libro porque precisamente en el capítulo 3, 6 meses de turbulencia, usted narra lo que fueron ya como esos en ese y en el de vecinos distantes, esa negociación tan difícil del capítulo de justicia. ¿Qué es lo que el país no conoce? Pues mire, Claudia, lo que el país no conoce ahí es un poco cómo comienza todo ese forcejeo, cómo es ahí el primer instante en el que los negociadores del gobierno, en una reunión privada, sin siquiera todos los negociadores, sino Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, van a decirle a las FARC y llevan dentro del equipaje las órdenes de captura que tienen los jefes de la FARC para decirles, miren, es que esto es lo que hay contra ustedes, esto tiene que pasar al menos por una privación de libertad, no en las condiciones de una cárcel corriente, pero sí tiene que haber algo de reclusión. Y la discusión, o sea, Humberto de la Calle describe esta discusión como la más difícil que hayan tenido con las FARC. Y cuando hablo de esos 6 meses de turbulencia, estoy hablando de enero del 2015 a comienzos de julio del 2015, que es cuando a esa discusión tan difícil en la que eso se convierte literalmente en un diálogo de sordos, es decir, una repetición de argumentos y nunca... ellos sentarse ahí en la mesa donde siempre se sentaban y repetir lo mismo, y las FARC que a la cárcel dicen ustedes, creemos que la fórmula es esta, le están diciendo, nosotros no vinimos a un proceso de paz para ir a la cárcel, sino para hacer política. En fin, eso se convirtió en un proceso tan complicado, agravado, porque en ese momento, en abril particularmente, las FARC estaban en el primer cese unilateral del fuego indefinido y matan a 10 militares en el Cauca. Entonces, cuando estaban intentando encontrar una fórmula, pasa lo del Cauca, entonces todo se queda enredado y las FARC insisten en que lo del Cauca puede volver a pasar, entonces vienen los bombardeos. Entonces fue una crisis tras otra, fueron 6 meses sostenidos de crisis en las que interviene pues Enrique Santos, el hermano del presidente, en las que interviene la canciller, que valga decir, Claudia, la canciller María Ángela Holguín ha jugado un papel muy importante y jugó un papel muy importante y de muy bajo perfil en este proceso de paz. Mire, sobre eso le quiero pues también traer parte de la experiencia mía. Cuando viajamos, ¿esto qué fecha era? 23 de junio. 23 de junio que viajamos a La Habana en el avión presidencial. Sí. Que fue el día que se anunció el acuerdo de fin del conflicto. Exacto. En algún momento en que estaba entrevistando a Pablo Catatumbo y se acerca la canciller, Pablo Catatumbo me dice, ella fue la que logró esto, fue ella. Y la manera como lo decía era casi como de gratitud, casi como de admiración, una cosa realmente grande alrededor de lo que había hecho la canciller. Pero en contraste a eso, yo he oído en los últimos días que los propios negociadores le han dicho al presidente, claro, la gente que usted mandó, la canciller, Roy Barreras, el ministro del Interior, desenredaron la cosa, pero cedieron en lo que nosotros no habíamos querido ceder, y por ceder en eso fue que la gente le dijo que no al acuerdo. ¿Cuál es su lectura? Yo realmente en esto quisiera remitir al libro, Claudia, porque realmente son todas estas cosas que a uno lo sorprenden cuando uno está tan al tanto de un proceso de paz y se da cuenta de las tensiones internas que hay. Yo creo que quien pueda dar la respuesta a eso es el presidente Santos, la da en el libro.
y un poco pues hay que dejar que la gente lea el libro, pero sí la respuesta del presidente es, yo como presidente tenía que entender las necesidades de las negociaciones, y yo lo que entiendo es que en el momento en que el presidente decide que sea la canciller la que vaya, o que sea su hermano Enrique para intervenir, es porque se ha dado cuenta que hay varios meses ya de diálogo de sordos entre negociadores de las FARC y negociadores del gobierno, que esto se convierte en un círculo vicioso que nadie ha podido romper, que ninguno ha podido romper, que ninguna idea ha podido romper. Entonces él decide tomar cartas en el asunto. Entonces yo creo que es bueno que la gente vea un poco cuál es la posición del presidente Juan Manuel Santos, que al final de cuentas es la cabeza de la negociación por parte del Estado, porque él hace que en un momento dado los negociadores se replieguen para que entren otras personas a la negociación, porque hay que decirle al país, así ocurrió. Usted también en el libro narra pues lo que pueden ser esas tensiones entre los mismos negociadores, ¿no? Unos tal vez un poco más dispuestos a entregar ciertas cosas, otros no. ¿Qué nos puede adelantar de eso? Yo, digamos, como lo consigno en el libro, justamente es como un proceso de paz, es una realización humana, porque está hecha por seres humanos, y obviamente los seres humanos con lo que somos los seres humanos, Claudia, somos temperamentales, algunos son más racionales, unos más serenos, sí, unos más tercos, otros más flexibles. Entonces obviamente, y esto no juega solo para el lado de los negociadores del gobierno, por supuesto que dentro de las FARC, dentro de toda digamos, su característica de ejército militar, donde hay un jefe, donde hay votación, donde lo que se vote por mayoría se cumple, pues también hay seres humanos, y también ahí, aunque mucho menos perceptibles para la opinión, había también diferencias, y en el punto de justicia también había gente de la FARC más dispuesta a ceder. Yo no sé si usted recuerda una entrevista que me dio a mí, Pastor Alape, en el momento en que estaban en esa discusión, cuando él dice, ustedes están dispuestos a la reclusión, y él deja abierta la puerta y dice, no la descartamos, así textualmente. ¿Que lo regañaron o qué? Yo no sé si lo regañaron, pero supongo que lo regañaron, pero con eso quiero decirle que entre ellos también había unos matices, porque finalmente pues los seres humanos somos distintos, y bueno, y eso se refleja en una negociación, y esos mismos matices hacen que en un momento dado pues las negociaciones se vuelvan muy difíciles, ¿no? Y además personajes, también las personalidades, por ejemplo Jesús Santrich también creo que fue, digamos, como un personaje que en algún momento dado llegó a ser como un factor muy perturbador de la negociación, no porque fuera el más malo de los guerrilleros, sino porque yo creo que es un poco el papel que le ponían las FARC, es decir, usted va a ser el que va a poner, sí, el punto, eso, sí, que es un poco también lo que le tocó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando salía a llamar a atacar terroristas, a decirle vamos a seguir combatiendo. Sí, yo creo que esas no son ruedas sueltas. O sea, todo es parte del teatro, eso es parte del teatro que se hace para una negociación, por supuesto. Eso sí, no lo pongas en duda, porque eso es un poco lo que muestra también el libro.